Bueno, comenzamos con el módulo, continuamos en realidad con el módulo número uno, ¿sí? Y el tema que es el número 2 que vamos a ver ahora, los axiomas de la comunicación, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, el curso en el cual estamos trabajando se llama Curso de Comunicación Asertiva, ¿sí? Eh, Dependiente de la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública. Bueno, el módulo entonces, hasta ahora lo que trabajamos en el video anterior tenía que ver con el origen de la comunicación asertiva, y lo que vamos a trabajar ahora son los axiomas de la comunicación, ¿sí? Posteriormente, en el video siguiente, como ustedes pueden ver, también perteneciente al módulo uno, vamos a trabajar en las creencias irracionales de Ellis, ¿sí? Bueno, axiomas de la comunicación entonces. Mi nombre, como ya saben, es Leonardo Acache, ¿sí? Soy licenciado en Psicología y Administración, ¿sí? Docente de la universidad y, bueno, en este caso, facilitador de este curso. Así que, bueno, les doy la bienvenida a este nuevo tema, que es los axiomas de la comunicación, y comienza de esta forma. El libro, ¿sí?, del cual vamos a trabajar ahora, o en este caso, se llama Teoría de la Comunicación Humana, Interacciones, Patologías y Paradojas, ¿sí? Los autores de este libro es Waslawy, ¿sí?, y, bueno, Babin y Babelas y Jason, y bueno, todos ellos refirieron acerca de, bueno, estudiaron la comunicación humana y encontraron, desde el punto de vista psicológico, encontraron algunas interacciones, patologías y paradojas que, como que realmente, en cierta forma, en el año, en la época en que escribieron el libro, de alguna forma revolucionaron, hicieron un poco de revolución o revolucionaron un poco lo que eran los conceptos de la teoría de la comunicación humana. Así que es interesante, ¿sí? Lo seguimos todavía trabajando porque los aportes y todo aquello con los cuales trabajaron todavía tiene mucha vigencia y por eso es que se lo sigue estudiando. Bueno, una de las cosas como si uno tuviera que introducirlos en el tema de los axiomas de la comunicación, diría que bueno, que los investigadores lo que hicieron fue, de este enfoque interaccional de la comunicación, partieron de dos consideraciones básicas, ¿sí? La esencia de la comunicación, independientemente de cuál sea ella, reside en dos procesos. Por un lado de relación y por otro lado de interacción, ¿sí? Relación entonces que no necesariamente las relaciones son simétricas, vamos a ver que pueden haber, son de diferente forma, y la interacción, ¿sí? No hay comunicación si no hay interacción, ¿sí? Hay un texto muy interesante, investigaciones acerca de qué pasaría si cayera un árbol, ¿sí?, en medio del bosque y nadie estuviese allí, ¿sí? ¿Eso sería ruido o no sería? ¿Sí? Uno se puede preguntar eso. Eh, entonces, inevitable, digo, llego hasta ese punto, les hago esta pregunta, o se lo que para que se lo imaginen ustedes, porque inevitablemente la comunicación viene a partir de la interacción entre personas, ¿sí? Y bueno, por otro lado, todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver más adelante, en esto entre los axiomas, la importancia que tiene que ver este concepto de que todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. Bueno, entonces, ellos específicamente en el capítulo 2 de su libro hablan de estos 5 axiomas. No los definen como 5 axiomas, sino que los van comentando, pero uno ya después en la teoría, ¿sí?, ya sabe que son estos 5. El primero, y yo creo que el fundamental, ¿sí?, y que pareciera muy sencillo, pero a la vez muy complejo, es que es imposible no comunicarse, ¿sí? Segundo, toda comunicación tiene un contenido, un nivel de contenido y uno relacional, ¿sí? 3, la naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar las secuencias de comunicación que cada participante interpreta. El 4 habla acerca de las personas utilizan la comunicación digital y analógica. Y el 5, todo intercambio comunicacional es simétrico o complementario, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora poco a poco desandando, tratando de hablar un poquito de cada uno de ellos. Y bueno, un poco es esto, ¿no? Para que ustedes después hagan este análisis entre los textos que tienen, el texto que tienen específico de los axiomas, y bueno, y un poco para complementar con la teoría a partir de los videos. Bueno, es imposible no comunicarse. Todo lo que hacemos es una manera de comunicarnos, de comunicar algo, ¿sí? ¿Sí? La no conducta no existe, dicen ellos, ¿no? Es imposible no comportarse. Todo comportamiento puede ser interpretado comunicacionalmente por otro.
es una situación de interacción, como lo mencionaba antes, ¿sí? Y toda conducta tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación. La no conducta, el no hacer nada, también comunica y también es una forma de comunicación, ¿sí? Y para ellos implica que hay una conducta, a pesar de que esa conducta no sea la observable, no haya nada, uno se puede quedar quieto, sigue siendo una conducta para ellos. Bueno, en este caso, ¿sí? Les traigo acá, ustedes pueden ver dos imágenes, y nos vamos a encontrar con que, bueno, eh, la pregunta es, ¿qué están comunicando? ¿Sí? En realidad no están diciendo nada, no hay un interlocutor, no hay otra persona del otro lado, pero sin embargo con su postura, ¿sí? Ambas posturas, están en un mismo, en un similar espacio, ¿sí? Que sería como un tren, ambos están en el tren, sin embargo cualquiera de los dos uno pues sabe, o se puede imaginar, o puede interpretar que están comunicando algo, ¿sí? Incluso uno podría decir que el que está en la parte superior, ¿sí? Tiene como una apertura hacia nosotros, o uno podría definir que no la tiene porque tiene su bolso, ¿sí? Y no permite que otra persona se pueda sentar, ¿sí? Entonces como que se quiere aislar. Y por otro lado, la otra persona, claramente, o por lo menos un poco más en evidencia, pone el hecho de que no se quiere comunicar con nadie porque tiene los ojos cerrados y además no quiere que nadie más se siente enfrente de él, ¿sí? O por lo menos eso es lo que uno, a partir de una conducta que uno puede observar, puede sacar esa inferencia, ¿sí? Una inferencia que no puede ser, no necesariamente es la realidad. Pero sin embargo, como les comentaba recién, siempre nos comunica toda conducta, aunque no nos diga nada verbalmente, hay una conducta que está expresando una conducta, ¿no? Bueno, descalificación entonces como defensa ante la comunicación. También hay cuestiones que nos descalifican, ¿sí? Cualquier comunicación también nos descalifica y no necesariamente de forma directa. La propia comunicación del otro queda invalidadas mediante, uno puede invalidar una comunicación no necesariamente diciéndolo, ¿sí? Sino a partir de algunas estrategias que no necesariamente son las mejores, pero que también ellos la identificaron. Por ejemplo, cambiando de tema, tangencializaciones, que implica irte por la tangente, cambiar, o sea, no cambiar de tema, sino seguir ese tema, pero llevarlo a un extremo, a un punto que no tenga nada que ver con el contenido, con lo importante, realizar oraciones incompletas, malentendidos, interpretaciones literales de la metáfora, ¿sí? Eso sucede, y también, bueno, como lo ven ahí en la imagen, ¿sí? Ahora se las voy a comentar, interpretaciones metafóricas de expresiones literales, ¿sí? Casualmente lo que ustedes pueden observar es que dice observa la respiración. El maestro en este caso le dice al alumno, al discípulo, debes observar cómo respiras, pero mentalmente. Se ve que la orden que le había dado era que debía observar cómo respirar, pero lo entendió de manera literal o lo hizo de manera literal. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia muchas veces que tiene esa comunicación y de cómo podemos invalidar, ¿sí? Un mensaje utilizando estas estrategias de alguna forma, que no son las sanas y no tendrían que ver con la comunicación asertiva que estamos analizando, sin embargo pueden suceder en la vida cotidiana. Bueno, la otra característica o el otro axioma dice que toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno relacional, ¿sí? Un poco también lo hemos adelantado en los otros videos y hemos dado algunos ejemplos, pero en este caso dice que el nivel de relación clasifica el nivel de contenido y la comunicación no es solo lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se recibe, ¿sí? Hay entonces como tres elementos que están acá en juego y que, no sé, y que deben ser entendidos e interpretados al momento de esa comunicación. La comunicación, no solo lo que yo digo, lo que uno dice o el otro escucha, ¿no? A lo que el otro está diciendo, sino esa forma en cómo se dice, ¿sí? Que nosotros ya hemos analizado, que puede ser lo paraverbal, ¿sí? Y cómo se recibe, ¿sí? La importancia del otro, cómo está situado, ¿sí? Por diferentes situaciones, por diferentes momentos, y entonces cómo lo recibe también tendrá incidencia en ese mensaje, ¿sí? En esa comunicación. Bueno, entonces toda comunicación poseerá un contenido, lo que se dice, la información que efectivamente va, y una relación. ¿A quién y cómo se lo decimos en este caso, ¿no? Podría ser un ejemplo de esto. A través de la comunicación todos podemos expresar
nuestra forma de ser y la visión de la relación de la relación con la otra persona. Ahí les dejo, bueno, ahí hay dos ejemplos muy claros, son muy habituales de mensajes, ¿sí? A través del celular. Y uno dice, ¿qué significa NSE, TMO y HMT? No lo sé, te amo, hablamos más tarde. Ok, voy a preguntarle a tu hermana. Fíjense que le está preguntando a la madre, en este caso a algún hijo o hija, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puede llegar a cambiar la relación? Y por otro lado, algo muy similar también en el ámbito familiar, le pregunta, mami, te amo, le dice, en este caso la afirma, y la madre le responde, Diana, no tengo plata, dígale a su papá, jaja, bueno, chao. ¿Sí? También ahí estamos viendo un tipo de contenido, un tipo de relación, y necesariamente, o podemos ahí apreciar la importancia entonces de identificar esto, el contenido y la relación. Les dejo muy abajo así, aparece, bueno, algo muy importante, ¿sí? Que también hay que identificar mientras estamos pensando, cuando analizamos este tipo de comunicación, la diferencia que hay entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales, ¿sí? Aquellas personas, los nativos digitales que ya están adecuados o han crecido con la tecnología, con los celulares y demás, y la diferencia que hay con otras personas que tuvieron que aprender ya siendo adultos, ¿sí? A utilizar la tecnología, los medios digitales y demás, entonces como que hay esa gran distancia muchas veces, no en todos los casos, y que también puede generar algún tipo de ruido, algún tipo de distancia también, incluso de contenido, ¿no? Bueno, el otro punto entonces, la puntuación de la secuencia de hechos, ¿sí? En este caso, también es a lo que se llama puntuar, es a ir a como puntuando, ¿no? En este caso, fijando un punto y marcando el otro de acuerdo a diferentes situaciones que uno puede encontrar en una comunicación, ¿sí? Tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de la comunicación de diferentes formas y así interpretan su propio comportamiento como una reacción ante él del otro, ¿sí? Lo que se quiere decir acá es esto, ¿no? Que uno puede decir tal cosa, el otro puede responder y no necesariamente pueden estar vinculados, ¿sí? Esa conversación que tiene uno, lo que trata de decir uno, con lo que el otro quiere hacer referencia, ¿sí? Entonces, imagínense que dos posturas y que pueden estar hablando de cosas, queriendo hablar de un tema en particular, pero entendiéndose pero pueden estar tan distanciados de una idea y la otra, que por eso que se habla de puntuación, ¿sí? Que uno puede ir avanzando en la conversación, sin embargo esa conversación no avanza porque no hay puntos de conexión entre esas dos avances que parecen de comunicación. Entonces, nos podemos encontrar con estas posturas, como les mencionaba, que pueden ser rígidas. La única realidad es como yo la veo, ¿sí? Cada uno cree que la conducta del otro es la causa de su propia conducta, ¿sí? Si yo hago tal cosa, el otro respondió de esta forma. Pero a veces no necesariamente puede ser así. El otro puede responder o reaccionar casi de manera individual o de manera aislada, sin hacer alusión a lo que el otro está tratando de decir o está comunicando, ¿sí? La comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, ¿sí? No necesariamente lo que el otro dice o lo que el otro, cuando alguien menciona, o el otro, la otra, hace una frase o dice algo, el otro lo que está haciendo es una respuesta a eso. Puede ser que no haya ni siquiera una conexión entre ambos, ¿sí? Y que sea esto lo que dice acá, un proceso cíclico, ¿no? No es tan cierto que la comunicación a veces se da de esa forma fluida, ¿sí? La falta de acuerdo respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la causa de innumerables conflictos, ¿sí? Entonces, explicando un poquito más esto, sería esto, que alguien puede decirnos algo y nuestra conducta, el que me está observando puede creer que mi conducta es en respuesta a lo que me acaba de decir. Pero puede ser que la otra persona ni siquiera esté en sintonía con lo que me está diciendo, con lo que acaba de decir la otra persona. Entonces, las puntuaciones pueden ser totalmente inconexas, diferentes, y podemos estar hablando sin efectivamente comunicarnos, ¿sí? Eso a veces puede llegar a suceder. Bueno, pasamos acá un ejemplo, ¿sí? Ya un poco para avanzando. Este ejemplo puede sonar un poco lejano en el tiempo, anacrónico o acrónico, o no fuera, no anacrónico, sino
a destiempo, pero sin embargo se utiliza, o lo traigo a colación acá porque es el que menciona en el texto, ¿sí? Es uno de los que, con los cuales yo trabajar. Piensen que estos autores hace un tiempo ya, ¿sí?, que escribieron este libro, entonces algunas cosas pueden parecer sacadas de contexto, pero sin embargo nos puede servir, o les puede ser de utilidad para entender un poquito más lo que venimos analizando. Bueno, lo definen como esta situación en particular el ramo de flores, ¿sí? Él es un esposo poco expresivo, al que le cuesta mucho demostrar sus sentimientos y emociones. Lee un libro sobre parejas y decide regalarle a su esposa un ramo de flores cuando regresa al del trabajo. Puede ser, ¿cuál puede ser la interpretación? ¿Sí? Interpretación de la otra persona, en este caso el pensamiento de parte de su esposa de esta acción. ¿Qué emociones puede experimentar? ¿Qué acciones posteriores ella puede llegar a realizar? ¿Sí? Entonces, imaginemos que no necesariamente ante una conducta siempre hay una respuesta, o puede ser que haya una respuesta esperable, pero no necesariamente sea esa la respuesta que el otro espera, ¿sí? Entonces se pueden dar un montón de situaciones y pueden ser multidireccionales los efectos que tengan ante una conducta de una persona y que no dependa necesariamente de la otra, ¿no? Bueno, entonces, lo que mencionan ellos es que pueden pasar tres en general, puede ser muchas más, pero podría resumirse en tres. El pensamiento que tenga es, por fin aprendió a ser gentil y demostrar que me quiere. El otro pensamiento es, ahora se le ocurre, alguien se lo sugirió, seguro que no lo siente. Y el último, seguro que está saliendo con otros. Entonces, frente a ese pensamiento, existirá una emoción y existirá una reacción. ¿Sí? Esa conducta observable que nosotros creemos. Bueno, esto lo podemos empezar a trabajar y entonces es un poco eso. No necesariamente, y bueno, esa es la dificultad de la comunicación también. Podemos ver la reacción, podemos ver la conducta observable. Lo complejo de una comunicación pasa porque no podemos identificar, a menos que la otra persona te lo comente, lo haga expreso, ¿sí?, la emoción que tiene y lo que efectivamente está pensando. Incluso si uno hiciera una inferencia acerca de lo que la otra persona piensa o siente, no necesariamente puede ser la correcta. Entonces, es por eso que siempre deberemos tratar de que poner en palabras todas aquellas cosas que el otro está pensando o nosotros también pensamos y nuestras emociones ponerlas en palabras, porque si no, la comunicación empieza a perder fluidez y empieza a perder consistencia, ¿no? Bueno, entonces, inevitablemente, la otra pregunta que viene acá sería ¿cuál y cómo será la próxima acción del esposo? Bueno, en este caso, teniendo la información de la conducta observable, ¿sí? Ustedes pueden analizar ahí en la filmina que obviamente que esa conducta, si en este caso de que fuese una reacción a la conducta, seguramente que será muy disímil una de otra dependiendo de esa conducta que tenga la otra persona. Pero bueno, entonces a modo de como un poco para que lo puedan entender un poquito más o para reforzar lo que les comentaba, las secuencias entonces de intercambio representan las características de cada ítem en secuencia que es al mismo tiempo un estímulo, una respuesta y un refuerzo. Bueno, el esposo y el esposo están así, ¿no? El esposo, esposa, y entonces dice que se retrae, ¿sí? Y entonces ella se enoja porque el otro se retrae, la otra persona, entonces se retrae mucho más, se enoja de vuelta, ¿sí? Y esto podría ser como eh, como una cuestión casi, como esa conducta, ¿sí?, que va haciendo esa secuencia que uno espera. Discrepancias no resueltas llevan a que los participantes se culpan mutuamente por la acción del otro o la situación en general, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace para romper con esto? ¿Cómo se hace para romper con esto para que no sea un círculo, de hecho, pero un ciclo excesivamente vicioso o nocivo? Bueno, salirte de esta situación, poder mirarla de afuera, a eso se llama la metacomunicación, ver lo que está sucediendo, meta significa más allá, ¿sí?, de la comunicación que tenemos y poder observar si realmente esto no deja de ser esa escalada que llaman, ¿sí?, de situaciones que si no la cortamos de alguna forma y no entendemos lo que sucede, se sigue persistiendo en el tiempo, ¿sí? Bueno, pasamos al otro ya, ¿sí?, para no irnos demasiado. La conducta humana entonces implica dos modalidades. Por un lado, la comunicación humana es digital y analógica. A estos autores llaman digital a todo lo escrito, a la comunicación,
Y lo analógico, ellos lo llaman a la conducta no verbal, ¿sí? El vehículo de la relación. Entonces, esto un poco, entonces, la comunicación sería esto que por un lado hay la conducta, el símbolo lingüístico, la forma en que se expresa, y por otro lado lo analógico sería para ellos la conducta no verbal, ¿sí? Que después otros autores, algunos retoman estos conceptos y otros ya le ponen otro nombre, ¿no? Bueno, todo comportamiento no verbal es analógico. Si no hay algo que se dice algo, ¿sí? Sin embargo es analógico. Analógico en el sentido, ¿no? Analógico era que no verbal. Esta persona podría decir que está feliz, pero sin embargo la cara le está demostrando que es lo contrario. En este caso nos encontraríamos con una incongruencia entre lo digital y lo analógico, ¿sí? Una persona dice en lo digital, no estoy enojado, y sin embargo su tono o la expresión o lo que fuese dice totalmente lo contrario. Entonces ellos mencionan como una incongruencia de eso. Bueno, el último entonces sería la interacción simétrica y complementaria, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que nuestras relaciones no son necesariamente, la mayoría no son simétricas, sino es que siempre hay algún tipo de interacción. Entonces nosotros debemos identificar qué tipo de interacción estamos en este momento, en esa situación particular, si es simétrica o es complementaria, ¿sí? Puede ser complementaria, que está basada en la diferencia, y basada en la igualdad sería lo simétrico, ¿sí? Complementaria cuando la discusión, eh, la comunicación se basa en intercambios aditivos y se presenta una autoridad, por ejemplo. Bueno, todo esto, lo que quiero decir es que lo complementario es cuando hay diferencias. Simétrico, ¿sí? Es cuando hay basada en la igualdad, ¿sí? Entonces, eso sería la interacción con la que nos podemos encontrar. Y entonces uno podrá identificar en algunos ámbitos que sea simétrica, mayormente simétrica, donde hay más horizontalidad incluso en las relaciones, y otro que sea complementario, ¿sí? Donde efectivamente se base en autoridad, en poder y demás, ¿sí? Uno puede encontrar eso. Bueno, así damos finalizado entonces el módulo, pero el módulo del tema que tiene que ver con las axiomas de la comunicación. Espero que le haya sido de utilidad. Eh, Esto, obviamente, como les comentaba, lo tienen que complementar con el texto, ¿sí? Y además, obviamente, están abiertos a que cualquier publicación también es útil, ¿sí? Que les pueda ayudar para comprender un poco más los axiomas de la comunicación. Me despido entonces, muchas gracias, nos vemos en el próximo video y bueno, gracias por seguir estando del otro lado y como les comento siempre, es un placer para mí formar parte de este curso de comunicación asertiva. Un saludo grande y bueno, hasta la próxima.